Buenas tardes. Vamos a comenzar hoy otro vídeo explicativo de comentarios de este libro que tengo a mis espaldas, de esta novela de historia novelada, Libertad o tiranía, y continuamos en el mismo año que lo hicimos la vez anterior y la anterior también, el año 1936, porque como tuve ocasión de decir, fue un año sumamente rico en asuntos políticos, tanto para Churchill como para Hitler, y en este caso también para un personaje nuevo que no ha aparecido todavía, pero que me ha parecido muy oportuno sacar a colación porque tuvo mucha importancia, por supuesto, en España y también en general en la política europea. Se trata del general Franco, Francisco Franco. Franco, en aquel comienzo del año 1936, era el jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra. Era una auténtica autoridad militar, ya reconocido su prestigio militar desde mucho tiempo atrás en España, y en torno a él existían ya rumores de sublevación militar. La situación en España no era buena, era preocupante, y había, como digo, muchos rumores de que en torno a él podía estar organizándose algún tipo de sublevación militar. En esta situación, en el mes de enero, el presidente del gobierno español, Manuel Portela Valladares, le dijo a su director general, al director general de seguridad, que se entrevistase con él, porque ambos eran generales, y que le pudiera sonsacar en qué situación estaba, en qué espíritu se movía, qué podía pretender hacer. Bueno, el director general de servicio de seguridad se entrevistó con él y de luego Franco dijo que él no pensaba tener ninguna sublevación mientras en España no hubiera un sistema comunista, y de luego no lo había, y además le dijo que estando él, su amigo, el general, como director general de seguridad, no había ningún problema porque en él confiaba plenamente. Bueno, con esa forma gallega que tenía Franco de contestar, lo hizo de tal manera que el director general de seguridad no se quedó nada satisfecho. Y cuando se terminaban, le dijo que si por alguna razón pensaban levantarse, le recomendó que el levantamiento triunfase en 48 horas porque si no sería desastroso para ellos y para España. Franco, con esa socarronería gallega, le dijo, sin decir que se iba a levantar, le dijo que si eso se producía, ellos no cometerían el error que cometió en su día Primo de Rivera al poner el ejército al mando del gobierno. Bueno, ahí se termina esa pequeña historia de comienzos de 1936 en la que se veía como comienzo que había rumores de sublevación en torno a Franco. Ese mes de enero de 1936, Franco tuvo también una actuación curiosa. El 20 de enero, como hemos comentado ya en otros días, murió el rey de Inglaterra. Y resulta que el representante del Estado español, del gobierno español, fue Franco. Y la gente se preguntaba por qué era Franco, y lo fue por la curiosa circunstancia de que Franco había servido en el 8º regimiento de infantería, del que curiosamente en su día había sido el rey muerto en aquel momento, había sido coronel honorario. Esa curiosa circunstancia fue la que le permitió estar en la abadía de Westminster en representación del gobierno español, ante el asombro de todos, de Churchill mismo, que no hacía más que preguntar por qué estaba ese general representando a España, y al mismo tiempo, por esa circunstancia también, fue el que pudo estar llevando el féretro al lugar último de reposar, que fue en Windsor. Bien, toda esa circunstancia hace idea de que Franco tenía un prestigio importante como militar en aquella época, pero enseguida, pasado el mes de enero, vino el mes de febrero, y vinieron las elecciones españolas que triunfó el Frente Popular. Por pocos votos, pero por muchos escaños. Y el Frente Popular, con Manuel Azaña como presidente del gobierno y Niceto Alcalá Zamora como presidente de la República, lo primero que hizo fue quitar a Franco de su responsabilidad de jefe del Alto Estado Mayor y mandarle lo más lejos que pudieron, a Canarias, como comandante militar a Canarias, que era el sitio más lejano que podía. Bueno, allí pasaron esos meses y sucedió lo que ya conocemos de la vida política española, se fue enrareciendo el panorama y el día 13 de julio tuvo lugar lo que todos los historiadores consideran que fue el pistoletazo del alzamiento nacional, que fue el asesinato de José Carlos Otero. En aquel momento Franco ya no tenía ninguna duda de que había que levantarse y se levantó. Pero se levantó de una forma un tanto precipitada porque el día anterior al alzamiento que estaba pensado para el 18 de julio, el día anterior, por miedo a lo que pudiera pasar, se levantaron ya las guarniciones de Melilla, de Ceuta y de Tetuán, anticipándose con eso al levantamiento de Franco y obligándole a él a tomar lo que tenía pensado tomar de todas maneras, que tomar el mando de la situación. En ese momento se puso en contacto con el general Mola y con otros generales españoles y se dirigió rápidamente a Ceuta, pues
para tomar, por así decir, posesión de ese movimiento y ejercer el mando desde el principio. Bien, el gran problema que tuvo Franco en aquel momento, que fue realmente dramático y que estuvo a punto de condicionar toda su operación, fue que el ejército que tenía, que era la mitad del ejército español, que por otra parte era el ejército más aguerrido, el ejército africano, y donde estaba también la temida y prestigiosa desde el punto de vista militar legión, el problema que tenía es que no tenía forma de pasarlo a la península. Y estuvo a punto de estropear todo el movimiento y todo el alzamiento. Fue una situación angustiosa que fue reflejada con creces en todos los periódicos británicos porque daban por hecho el fracaso de la sublevación de Franco porque no había forma de pasar el ejército a la península. Bien, en ese momento Franco echó mano de todo lo que pudo para intentar ayudarse. Aprovechó en primer lugar a un hombre de negocios italiano pues para poder llegar hasta Mussolini, para recibir ayuda de Mussolini, para hacer ese traslado, pero tan pronto como llegó a Mussolini, Mussolini no quería líos, veía que no podía sacar ninguna ventaja de apoyar a los rebeldes españoles. Por otra parte, tampoco sabía si Franco sería el supremo jefe de los rebeldes y no quiso saber nada. Ante esa situación, Franco siguió moviendo hilos y aprovechó la situación que había en aquellas partes, en Ceuta y en Tetuán, de un importante hombre de negocios alemán que estaba muy conectado con el partido nazi, a quien le contó esa situación y le rogó que intentase llegar hasta la Cancillería del Reich en Alemania pues para pedir ayuda en aquel momento a Hitler, porque Mussolini ya se la había denegado por completo. Bien, ese hombre de negocios contactó también con el líder del partido nazi en Tetuán, y entre Tetuán y Ceuta, y entre todas aquellas personalidades consiguieron mandar telegramas al Ministerio Alemán de Asuntos Exteriores, pero en el Ministerio Alemán de Asuntos Exteriores no había demasiado interés. Era algo que veían con mucho peligro porque estaba Inglaterra por el medio y entrar, a pesar de los llamamientos que por parte de Franco les hicieron, no tenían mucho interés. Pero bueno, el caso es que Franco consiguió que esas dos personas acompañadas de un tercer hombre, un capitán español, les puso incluso un avión particular para que pudieran llegar, fueran a Berlín y se entrevistasen con los funcionarios del Ministerio de Asuntos Exteriores. Pero tuvieron el mismo escaso, poco eco. Los funcionarios lo veían con cierto agrado, pero tenían miedo a meter a Alemania en una situación de la que no terminaban de ver las ventajas. Pero ante esa situación tan desastrosa, uno de los alemanes, ese hombre encargado de negocios, se acordó de Rudolf Hess y tenía contacto con él y se dirigió directamente a Rudolf Hess. A Rudolf Hess, vicepresidente del partido en aquellos momentos, la idea le pareció interesante, pero no atreviéndose a tomar la decisión, se lo comentó a Hitler y consiguió Hess que Hitler le recibiera. Bien, Hitler les citó para el día 25 de julio en Bayreuth. Hitler estaba en esos momentos en los festivales de Bayreuth y les citó después de ver el festival, la ópera que entonces se estaba proyectando, se estaba representando, que era la ópera de Sigfrido. Bueno, después de eso habló con ellos. Hitler ya tenía la decisión de apoyar a Franco al margen de lo que le dijeran, porque estaba convencido de que si en España triunfaba un régimen comunista, en Francia también podía triunfar, porque había también un gobierno muy de izquierdas, y entre izquierdas y comunistas por un lado y la URSS por el otro, Alemania quedaría emparedada y eso sería horrible para el futuro alemán. Por lo tanto, tenía la decisión tomada. Habló con esos emisarios españoles, les preguntó muchas cosas, pero se las preguntó por curiosidad, porque tenía la decisión realmente tomada. Y llegado incluso un momento, cuando le preguntó a los españoles que cómo podían pagar toda la ayuda que Alemania podía darles, los españoles, que no sabían cómo contestar, le respondieron de manera muy ambigua. Hitler se dio cuenta que no tenían con qué responder, pero aun con todo le dio ayuda. Y no solamente le dio la ayuda que pedía Franco, sino que duplicó el número de aviones que le pedía Franco. Mussolini, al ver que Hitler le apoyaba, también le empezó a apoyarle, también con un número importante de aviones, y eso consiguió que entre los aviones alemanes e italianos se pudiese hacer lo que los historiadores han considerado el primer puente aéreo español, es decir, pasar el ejército español, el ejército africano, de África a la península, que fue lo que terminó por dar a la victoria a Franco. Hitler se entregó por completo a Franco. No solamente le dio, como digo, el doble de lo que pedía, sino que durante toda la guerra estuvo apoyándole. Estaba desesperado porque pensaba que Franco era un muy mal general, que no conseguía victorias, pero la razón política pesaba más y estaba dispuesto a ayudarle y le ayudó con todas las fuerzas y fue una de las causas fundamentales de la victoria de Franco frente al régimen republicano. Bueno, tenía intención de comentar esto porque el año 36, como digo, fue muy interesante. Esa relación de Franco
con Hitler era digna de ser contada y además, se me ha olvidado decir, pero ya lo digo ahora, Hitler le dio a esa operación de ayudar a España, le dio el nombre de Anillo de Fuego, en recuerdo de la ópera que acababa de ver cuando recibía a los emisarios españoles, en los que Sigfrido atraviesa un anillo de fuego para salvar a Brunilda. Bien, esta es la historia que quería comentar. Seguiremos el próximo día con otras cuestiones importantes de este año 1936 y hasta entonces, muchas gracias y buenas tardes.